Hola, hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Víctor, qué bueno que tenés por ahí la cámara prendida, ¿cómo te va? A todos nuestros más de 70 estudiantes el día de hoy conectados, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches a todos. Mil gracias por estar conectados. Si todos ustedes están el día de hoy por aquí, sintonizados con viajes y viajes, estudios, es porque finalmente todos y cada uno de ustedes pues ya está inscrito en uno de los programas académicos de su elección, de su preferencia, en muchos de los destinos que por supuesto tenemos como alternativa en la compañía. Y el día de hoy pues vamos a estar tratando un tema supremamente chévere, un taller que cada 15 días estamos haciendo con temas relevantes para cada uno de ustedes y en torno a sus proyectos académicos. Permítame antes de empezar, si se escucha bien, si me confirman por el chat, por favor. Viviana, Isabel, buenas noches. Súper, muchas gracias por la confirmación. Entiendo que por supuesto me escuchan bien y se entiende perfectamente el mensaje. Permítame presentarme, mi nombre es Sebastián Builes, hago parte del equipo de asesores y consultores académicos de Viajes y Viajes Estudios. Muy contento de estar acá. Nosotros siempre tuvimos la primera oportunidad de reunirnos con cada uno de ustedes en nuestras oficinas en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Pereira, en Bucaramanga, en Quito, en Guayaquil, en Lima. Bueno, cada una de las oficinas siempre entendimos y buscamos, por supuesto, entender desde la empresa cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Y partiendo de esto, pues les mostramos un país, les mostramos una ciudad, les mostramos una institución académica que por supuesto cumpliera a cabalidad con las expectativas que ustedes han tenido. Y en ese orden de ideas, hubo de nuestra parte, y habrá de nuestra parte, porque no es algo de hoy, es algo que ha sido una constante y lo será de aquí en adelante también, una prioridad para nosotros. Y es que más allá de que ustedes tengan a través de Viajes y Viajes el acompañamiento en la selección de un país, una ciudad y una institución, es que también reciban de nuestra parte muchas recomendaciones en torno al proyecto como tal y a lo que hay detrás de, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues muchos de los países, muchas de las ciudades para las cuales ustedes se dirigen, permiten y otorgan la posibilidad a un estudiante internacional de poder trabajar, ¿cierto? Y eso finalmente se vuelve para muchos estudiantes, y me incluyo en su momento cuando lo fui, un tabú, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, voy a estudiar, ¿listo? Pero pues también puedo trabajar. Entonces, ¿dónde trabajo? ¿Quién me contrata? ¿Cómo hago una hoja de vida? ¿Dónde aplico? ¿Qué tipo de elementos debo tener en cuenta y poner en consideración en el momento en el que me exponga ante un empleador canadiense, australiano, maltés, de Emiratos Árabes, francés? Bueno, todo este tipo de variables que finalmente son importantes para cada uno de sus proyectos. Pues el día de hoy la intención es tocar varios de esos temas, ¿listo? De manera que ustedes puedan ir preparando ese momento en el cual se vean expuestos ante ese empleador, o ir preparando desde ya esa hoja de vida, o ir preparando desde ya una carta de presentación o una cover letter que llamamos, pues, por supuesto, de manera internacional. Ese tipo de puntos, pues los vamos a tocar el día de hoy. Es un compromiso, es una promesa de venta, y desde ya todos y cada uno de ustedes, los casi 100 estudiantes conectados el día de hoy, pues la idea es que trabajemos y volvamos hoy estos 40 minuticos, casi hora, pues un taller muy dinámico donde podamos entender cuáles son esos elementos importantes y también podamos, a través de una dinámica posterior, con preguntas y respuestas, pues dar un poquito más de claridad en torno a esos destinos y en torno a esas posibilidades laborales en cada una de las ciudades y países. ¿Listo? Entonces, de manera que bienvenidos a todos y vamos a empezar. Denme un segundo, les comparto pantalla. Agradezco si me pueden confirmar si ven la pantalla vía chat. Perfecto, Ángela, Isa, muchas gracias. Bueno, se siguen conectando todos nuestros estudiantes, qué bueno, bienvenidos a todos. Listo, entonces vamos a empezar. El día de hoy, pues la compañía preparó para todos y cada uno de ustedes un taller que se denomina Prepárate
laboralmente para tu destino. ¿Listo? Pero dentro de estos más de 100 estudiantes que están conectados el día de hoy, pues sabemos que muchos van para un país, otros para otro y demás, dentro de los más de 23 destinos que manejamos con compañía. Entonces, hagamos un recorderis de algo, y es, tengamos supremamente claro cuáles son los países que me permiten desde ya trabajar legalmente si yo estoy estudiando un programa de idiomas y cuáles me permiten, por supuesto, trabajar ya cursando un programa de educación superior. Entonces, en este slide y en esta diapositiva, ustedes van a evidenciar y van, por supuesto, a identificarse con un país, ¿cierto? Y a identificarse seguramente con un programa que ustedes ya seleccionaron. Entonces, recordemos que para aquellos estudiantes que seleccionaron un programa de idiomas, van a poder trabajar en los siguientes países: Australia, Nueva Zelanda, Dubái, que es una ciudad de Emiratos Árabes, Irlanda, Malta, que es un país al sur de Italia y que está ubicado dentro del Mediterráneo, pero tiene una especificidad porque permite que un estudiante internacional y colombiano pueda trabajar, pero a partir del día 91, es decir, después de que se cumplen esos 90 días de visado Schengen que tenemos como colombianos. Y adicionalmente, un país como Francia, donde cuando los estudiantes van con una visa superior a 6 meses, es decir, de 7 meses en adelante, pues tienen también la posibilidad de trabajar mientras cursan sus programas de idiomas orientados a francés. Ahora, estos destinos permiten, por supuesto, entendiendo que se puede trabajar estudiando idiomas, por supuesto, también van a poder trabajar aquellos estudiantes que estén en estos países y que estén orientados a programas de educación superior. ¿Por qué tenemos estos aquí a mano derecha? Porque lo que es Canadá, lo que es Alemania, Reino Unido, y no solamente contemplando Inglaterra, sino también Gales, Escocia e Irlanda, por supuesto, permiten que un estudiante trabaje, pero solamente cursando programas de educación superior. Aquí exceptúo Irlanda, que por supuesto sí nos permite trabajar estudiando idiomas. Y España, donde España también nos permite trabajar, pero también hay un punto específico porque la oportunidad de trabajar en España va muy ligado a las oportunidades laborales que encontremos de acuerdo a lo que estamos estudiando, ¿cierto? Mientras que tal vez lo que es Canadá, Alemania, Inglaterra, sí nos permite trabajar medio tiempo en labores tal vez de mano de obra no calificada para poder apalancar un poco nuestro proyecto académico. Entonces aquí partimos de un hecho, y es que recuerden y recordemos absolutamente todos nosotros, los más de 120 estudiantes conectados el día de hoy, que junto con Viajes y Viajes nosotros, ante cualquier embajada neozelandesa, australiana, maltesa, francesa, canadiense, alemana y demás, estamos solicitando una visa de estudio. ¿Listo? Y entendiendo que estamos solicitando una visa de estudio, pues para cualquier oficial consular y para cualquier país va a ser importante que, si bien nos dará permiso de trabajo, la prioridad para cada uno de ustedes y a través de nosotros es que ustedes estudien. Y entonces, en ese orden de ideas, entendemos que el tiempo máximo permitido por la gran mayoría de estos destinos es trabajar 20 horas por semana. Y en épocas de vacaciones, ya por supuesto, sí podríamos trabajar las 40 horas a la semana, que obviamente podría cualquier persona local e internacional en un tiempo donde ya no está estudiando. ¿Listo? Entonces, partiendo de ese hecho y ya sabiendo que cada uno de ustedes pues tiene claro el país, la ciudad y la institución para dónde se dirige, pues ya sabemos, uno, si podemos o no podemos trabajar, ¿listo? Y dos, cuánto tiempo podemos trabajar, ¿listo? Vamos a avanzar. Sé que cada uno de ustedes va teniendo preguntas, les agradezco si me la van dejando en la casillita de comentarios y enseguida formulamos todas las preguntas y les damos, por supuesto, respuesta. ¿Qué es importante entonces en el momento en el que cada uno de ustedes está pensando en ir a estudiar y, por supuesto, trabajar? ¿Listo? Es entender qué tipos de trabajos vamos a encontrar en esos países donde vamos, sea Australia, Nueva Zelanda, Malta, Francia, Canadá, Dubái en Emiratos Árabes, Alemania, ¿cierto? Aquí vamos a partir de algo, y es que no estamos hablando inicialmente
de esas etapas posteriores a cuando ustedes se gradúen tal vez de un programa de educación superior. ¿Por qué? Porque en ese entonces ustedes seguramente ya serán parte dentro del país de esa mano de obra calificada, ¿cierto? Inicialmente, todo este taller, todo este acompañamiento parte del hecho de que cuando somos estudiantes internacionales buscamos esas oportunidades laborales para poder apalancar un poco nuestro proyecto académico. Y en ese orden de ideas, pues seguramente, y como ustedes también lo sabrán, pues hacemos parte de esa mano de obra no calificada, pero que seguramente en la medida en que cada uno de ustedes tenga competencias idiomáticas o habilidades desde el punto de vista académica, laboral, o su experiencia o su background como tal, vamos a encontrar diferentes alternativas que no solamente sean de mejor perfil, sino que tal vez también encontremos oportunidades con una mejor remuneración. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas áreas y esas oportunidades laborales que vamos a encontrar? Por supuesto, una de las más encontradas en todos estos destinos son aquellas orientadas a todo el tema de hotelería y turismo. ¿Listo? Almacenes en centros comerciales, también hay muchos estudiantes que encuentran oportunidades laborales en almacenes de ropa, en almacenes de calzado, en almacenes de tecnología, porque de hecho muchos de nuestros estudiantes son engomados, como diríamos aquí en Colombia, por la tecnología, y eso finalmente también los hace con ciertas habilidades donde muchos de esos almacenes tecnológicos puedan encontrar esas habilidades y esas competencias mínimamente exigidas para ofrecer alternativas laborales a nuestros estudiantes. Por supuesto, igual uno de los más importantes y también más acogidos por estudiantes internacionales son restaurantes, cafeterías, aquellas personas que de pronto no tengan un alto nivel idiomático, pero pues no significa que por esto no van a encontrar posibilidades. Entonces vamos a encontrar alternativas en construcción y obras civiles, donde seguramente no tendremos la posibilidad de desenvolvernos muchísimo con personas de otro idioma, pero sí tendremos la posibilidad de trabajar, de apalancar un poco nuestro proyecto e incluso de tener una muy buena remuneración, porque en muchos de los países todo ese componente de construcción y de obras civiles tiene una muy buena remuneración. Otros de los elementos importantes son cuidado de niños o de personas con necesidades especiales o personas de tercera edad, donde en países como en Australia, como Canadá, como Nueva Zelanda, como incluso Malta, Francia y Alemania, se demanda bastante. ¿Listo? Sobre todo porque saben la calidez que tiene un estudiante latinoamericano y porque saben también de una u otra manera que el hecho de estar estudiando pues obliga a que un colombiano, ecuatoriano, peruano, latinoamericano, pues cuide perfectamente ese trabajo para poder seguir desarrollando todo su proyecto académico. ¿Listo? Jardinería, oficios domésticos, también podemos encontrar alternativas. ¿Quién se imaginaría? Pero una de las grandes posibilidades que hoy está permitiendo destinos como Australia, como Canadá, como Nueva Zelanda, como incluso Malta, es la oportunidad de pasear perros. ¿Cierto? Que incluso aquí en Latinoamérica también lo hemos visto con una altísima demanda, pero pues allá no solamente se vuelven los espacios completamente diferentes, sino incluso que tiene una mucho mejor remuneración que la que tenemos aquí en nuestros países a nivel latinoamericano. Logística, eventos, también vamos a encontrar alternativas, domicilios o delivery, también vamos a encontrar posibilidades. Y hay muchos estudiantes que me habían dicho o nos han expresado permanentemente, Sebas, yo tengo un emprendimiento aquí en Colombia, yo tengo una habilidad para cocinar, yo tengo una habilidad para resolver, no sé, o restaurar artefactos tecnológicos, ¿cierto? Entonces muchos estudiantes de una u otra manera no es que vayan y creen una empresa de cero, ¿cierto? Sino que finalmente, producto de ese conocimiento, pueden desarrollar ciertos emprendimientos y de hecho tenemos muchos estudiantes en destino ya que tanto para destinos como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, hoy ya tienen de hecho registrada una marca, registrada una compañía donde pueden perfectamente desempeñarse con su emprendimiento y con un conocimiento adquirido con anticipación en un país como Colombia, Perú o Ecuador. ¿Listo? Vamos avanzando. Entonces, ¿qué busca un empleador en un estudiante internacional para poder facilitar el acceso a cada uno de ellos a esas alternativas laborales en
cualquiera de los países para los cuales ustedes están. ¿Listo? Entonces, lo primero es, ellos siempre buscan identificar a través de esa hoja de vida o ese curriculum vitae y a través de una entrevista un tema de actitud y las competencias requeridas para el cargo, ¿cierto? Muchas veces en la compañía, y creo que comúnmente hablamos en nuestros países, que un latinoamericano y muchas veces específicamente un colombiano no se va a dar en ninguna parte. ¿Por qué? Porque es echado para adelante, porque tiene una gran capacidad de emprendimiento, porque tiene, digamos que desde el punto de vista relacional, competencias bien desarrolladas, ¿cierto? Y eso es algo que finalmente facilita muchísimo una entrevista y un buen networking con toda esa red de contactos y todas estas empresas que están en búsqueda de personas aspirando a cargos laborales. ¿Listo? Entonces, toda esa parte de actitud, toda la forma en la cual nos comunicamos y en la cual damos a entender lo que estamos buscando es fundamental en una entrevista. Y ahorita en la entrevista miraremos cuáles son esos puntos más importantes. Muchas personas me preguntan constantemente, Sebas, yo voy con un inglés muy básico, ¿cierto? ¿Será que no encuentro trabajo? En todos los destinos, y hablando tal vez de aquellos en los cuales se puede trabajar estudiando idiomas, hay ciertas diferencias, ¿cierto? Entonces, una Australia, un Nueva Zelanda, son países donde no hay obligatoriedad de tener un alto nivel de inglés para poder encontrar oportunidades laborales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues hay muchas áreas, como los explicábamos ahorita, tema de construcción, cuidado de niños y demás, donde no se requiere una habilidad conversacional muy alta. Sin embargo, sí podemos expresar con claridad que hay algunos destinos, como por ejemplo Dubái, ¿listo? Que no es que requiera un C1 o un C2 en inglés, ¿cierto? Pero sí son destinos que como la principal demanda laboral está orientada al tema de hotelería, turismo y por ende una interacción constante con personas de todo el mundo, es muy probable que a los estudiantes internacionales que lleguen a Dubái sí le exijan un nivel intermedio de inglés, ¿cierto? Encontraremos alternativas laborales con un menor nivel de inglés. Sí, tal vez sí, ¿sí? Pero entonces va a ser la oportunidad también para que en la medida en que desarrollemos e incrementemos nuestra habilidad conversacional, pues también encontremos mejores oportunidades e incluso mejor remuneradas. ¿Listo? ¿Qué pide adicionalmente un empleador en cualquiera de los países para donde vamos? Pues hombre, si estamos hablando de que nosotros como estudiantes internacionales tenemos la posibilidad de trabajar en restaurantes, tenemos la posibilidad de trabajar en bares o en compañías donde exista la posibilidad o el requerimiento de manipular alimentos y o bebidas, pues obviamente nos van a pedir una certificación. Esa certificación puede tomarse en nuestro país de origen sin ningún problema. Sin embargo, nosotros siempre sugerimos, y de hecho allá van a encontrar no solamente nuestro acompañamiento, sino el del mismo empleador, donde tendrán la posibilidad de encontrar alternativas donde se puedan hacer esos certificados que duran muy poco tiempo y que tras tener la certificación de ese país en el cual se va a trabajar, pues va a ser muchísimo más fácil que se certifique a través del empleador, que es por supuesto quien debe dar el visto bueno que ustedes están preparados para poder entrar a su compañía y por supuesto hacer todo este proceso de manipulación de alimentos o preparación de bebidas o bebidas alcohólicas y demás. Por supuesto, un componente no menos importante, la proactividad y la iniciativa, que creo que son elementos que vienen por defecto en los estudiantes latinoamericanos. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar un poquito de hoja de vida y cover letter, que es nuestra carta de presentación. ¿Listo? Que la cover letter no es algo que sea muy usado en nuestros países de origen, ni en Colombia, ni en Perú, ni en Ecuador, pero sí, la verdad, es muy utilizado en otros destinos. ¿Por qué? Porque las hojas de vida no tienen las 4 o 5 hojas que normalmente utilizamos en Colombia o en Ecuador o en Perú, sino que es una hoja de vida que es muy descriptiva desde lo básico y desde lo general, y la cover letter lo que hace es que permite que nos presentemos como profesionales o como aspirantes a un cargo, a una compañía o a cualquier empresa que esté demandando fuerza laboral. Entonces, en ese orden de ideas, hablemos inicialmente de la hoja de vida.
¿Qué no debe tener esa hoja de vida? Porque yo creo que es muy importante, no solamente qué debe tener, sino qué no debe incluir. Entonces, en Colombia o en nuestros países latinoamericanos, históricamente hemos estado muy acostumbrados a que sí o sí nuestras hojas de vida deben llevar una foto. Créanme, ni para Australia, ni para Canadá, ni para Nueva Zelanda, ni para Malta va a ser importante para un empleador que esa hoja de vida o esa CV tenga su foto. ¿Listo? Eso no va a ser importante. ¿Listo? Por supuesto, mucho menos una información personal, es decir, aquí no vamos a incluir datos personales, ni el número del pasaporte, ni qué nacionalidad tengo, ni de dónde soy, ni qué tipo de visa tengo, o qué estado civil, o religión, o aficiones. ¿Listo? Aquí en Latinoamérica hemos estado muy acostumbrados a eso. ¿Listo? Y ya sabemos que como vamos para economías de primer nivel, pues ellos finalmente no le dan importancia a este tipo de elementos y por supuesto a lo que sí le dan mucho más importancia es a las competencias y al que tengamos esas competencias que encajen con mucha claridad y con mucha pertinencia en la labor con la cual nos vamos a desempeñar. ¿Listo? En esa hoja de vida tampoco vamos a incluir muchísima información. A veces incluimos todas nuestras experiencias laborales, todas nuestras funciones, de hecho tienden a ser muy reiterativas y muchas veces, porque pues claro, si somos contadores, hemos trabajado en 5 o 6 compañías haciendo lo mismo, entonces no, simplemente se mencionan las compañías y la función única que desempeñábamos. ¿Listo? Por ende, mucha información no es relevante para ese empleador, ni en Australia, ni en Nueva Zelanda, ni en Malta, ni en Dubái, ni en Canadá, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Reino Unido. ¿Listo? Y la redundancia es un elemento que tampoco debe contemplarse. ¿Por qué? Porque eso hace que una hoja de vida se haga muy extensa, va a dificultar un poco que el empleador haga una lectura y haga un análisis de finalmente si ese perfil encaja o no con la oferta laboral que está ofreciendo, ¿listo? Y le va a costar entender un poco también el perfil de ese estudiante. Por ende, entonces, no hay necesidad de ser reiterativo en la información y estamos también muy acostumbrados en Colombia a que mencionamos todos y cada uno de los cursos que tomamos. Yo hice un diplomado, yo hice un certificado de 20 horas, de 40 horas, de 80 horas, ¿cierto? Y eso claro que es importante, porque cada uno de ustedes en esas horas seguramente adquirió un conocimiento. Pero en la gran mayoría de ocasiones, esas certificaciones o esos diplomados no son o no encajan directamente con esa oferta laboral a la cual yo estoy aplicando. Entonces, lo que pasa cuando yo expongo en una hoja de vida toda esa información es que, pues, finalmente no va a engranar con lo que ese empleador está buscando en cada uno de ustedes. ¿Listo? Ahora, ¿qué debe tener la hoja de vida? No usemos foto, ya lo mencionamos. Ideal debe ser de una hoja, máximo 2, de hecho, una hoja. Y adicionalmente podemos incluir la cover letter, que es la carta de presentación, donde yo comunico a ese empleador qué hago, quién soy y cuál es mi motivación para aplicar a esa oferta laboral. Y ya enseguida lo veremos con mayor detalle. Muy importante, y esto el empleador sí lo ve y lo identifica con absoluta claridad. ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esas competencias que hacen que cada uno de ustedes, nuestros más de 140 estudiantes conectados el día de hoy, lo hacen que encaje perfectamente con esas funciones que está buscando el empleador, ¿cierto? ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esas experiencias previas que hacen que el empleador diga, no, o sea, ya con esta experiencia yo contrato perfectamente a David, a Alejandro, a Juan, a Sara, y a partir de ahí ya tengo una garantía de que lo que esta persona va a hacer y en lo cual se va a desempeñar, pues ya lo conoce con mucha anterioridad. ¿Listo? Siempre una hoja de vida debe ser fácilmente legible, debe ser o no debe estar tan cargada, ¿cierto? A veces creemos que mucho o mucha información o mucho diseño, mucha estructura hace mucho más bonita una hoja de vida y la verdad es que los empleadores en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Malta, en Reino Unido, en Alemania, son muy simples y lo único que quieren encontrar en nosotros a través de esa hoja de vida es que describamos nuestro perfil, nuestras competencias, nuestra experiencia y a través de esa carta de presentación, por qué estamos aplicando a esa oferta laboral y qué es lo que nos hace las personas ideales para, por supuesto,
ganarnos esa vacante. ¿Listo? Entonces, el diseño, no se preocupen mucho por el diseño. Puede ser una hoja de vida sencilla, ya la vamos a ver, con una fuente fácil de leer. Puede ser Arial, puede ser Times New Roman, puede ser Calibri, Tahoma, y en tamaño entre 10 y 14 de fuente. ¿Listo? Ok. Aquí les traje un ejemplo de una hoja de vida. ¿Listo? Desde ya quiero decirles que, uno, la presentación, bueno, esta charla está quedando grabada para que ustedes, por supuesto, la tengan, y que esta presentación también la van a tener a su disposición para que la usen como ejemplo, y en el momento en el que estén creando su curriculum vitae o estén creando su carta de presentación o quieran finalmente poner en consideración algunos elementos que ustedes crean que van o no van, pues por supuesto usen este derrotero y esta presentación que estamos viendo. Entonces, ¿qué tiene esta hoja de vida? ¿Listo? Que para la gran mayoría de países, porque muchos de ustedes dirán, bueno, ¿será que la hoja de vida es diferente para Canadá, es para Australia, o para Malta, o para Reino Unido? ¿Cierto? La realidad es que todas estas economías de primer nivel simplifican muchísimo un curriculum vitae. ¿Listo? Entonces, quieren que en una hoja podamos encontrar, uno, el nombre completo, ¿cierto? Ahora, si yo me llamo Sebastián de Jesús Builes González, ¿cierto? Yo no lo coloco completo, ¿cierto? Yo coloco mi primer nombre, mi primer apellido. Y por supuesto coloco mis datos de contacto, que estos datos de contacto son fundamentales porque será, por supuesto, la posibilidad de que este empleador, a través de las diferentes bolsas de empleo y demás, me pueda contactar con absoluta claridad. ¿Por dónde generalmente se hacen esos contactos del empleador con la persona que está aspirando a ese cargo? Muchos se hacen por correo electrónico, y ahorita y cada vez más se utiliza muchísimo alternativas adicionales como WhatsApp. ¿Listo? Es decir, los empleos son muy dinámicos, y a partir de ahí siempre tenemos que poner en esa hoja de vida actualizada todos nuestros datos de contacto, pero sin exagerar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante coloca su Facebook, coloca su Instagram, coloca su LinkedIn, coloca absolutamente todas las redes sociales, y creo que, como se los menciono, no por poner muchísimas cosas, el empleador va a decir, encontré el candidato ideal. No, lo que se busca es simpleza, y que tras tener esa simpleza pueda el empleador ver en ustedes las competencias claras de lo que está buscando para esa oferta laboral. ¿Listo? ¿Qué más debe tener ese currículum vitae o esa hoja de vida? Por supuesto, un perfil, ¿cierto? De hecho, este perfil profesional muchas veces sobra. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de casos, muchos estudiantes incluyen la cover letter. ¿Listo? Esa cover letter donde yo me presento, donde yo digo qué profesión tengo, donde digo cuál ha sido mi experiencia y por qué estoy aplicando a este cargo. ¿Listo? Sin embargo, no está para nada mal que en una hoja de vida se dé una descripción sencilla de cuál es mi perfil profesional. Si ustedes ven en esta hoja de vida, son 4 oraciones donde realmente Christopher Morgan expresa con claridad qué profesión tiene y cuál es su perfil profesional en términos de habilidades específicas desde un componente tecnológico que simplemente es un ejemplo. ¿Listo? Si ustedes tienen experiencia en servicio, pues lo ponen acá. Si ustedes tienen experiencia desde el punto de vista de negocios y en ventas, lo ponen acá. ¿Listo? Es un proceso y un detalle muy corto para que el empleador identifique cuál es el área en la cual ustedes se van a desenvolver y han tenido, por supuesto, esa experticia. ¿Listo? Este componente de acá yo creo que es tal vez el más importante, ¿listo? Y es aquellas habilidades que uno como empleado, que uno como aspirante a un cargo específico, pues reconoce que tiene, ¿listo? Ahora, en Latinoamérica somos muy dados, y aquí me río un poco, porque somos muy dados, y tal vez precisamente es por la tasa de desempleo que tienen nuestros países, a que independientemente del cargo que postule una compañía, yo aplico, ¿cierto? Ay, no, yo creo que esta competencia la puedo desarrollar. No, yo creo que esto lo puedo aprender. Y creo que en países como a los que estamos finalmente yendo a estudiar, como Australia, Malta, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, Malta, Dubái, no pretenden encontrar
personas que apliquen a una oferta laboral por aplicar, porque al final son ellos quienes van a identificar en ustedes esas competencias a través de una entrevista o no la van a identificar, ¿cierto? Afortunadamente son países que gozan de una amplia oferta laboral y que ustedes finalmente, desde sus perfiles y desde sus experiencias, van a poder aplicar a múltiples oportunidades desde sus experiencias y perfiles. ¿Listo? Entonces, muy importante que las habilidades y las competencias que yo desgloso en esta parte de mi currículum vitae sean, uno, pues las que yo tengo, ¿listo? Pero dos, y creo que igualmente importante, que sean habilidades o que sean competencias que sean acordes al trabajo al cual estoy aplicando, ¿cierto? Si yo estoy aplicando a una oferta de servicio, a una oferta en un restaurante, en un hotel, que va, no sé, en la parte de recepción y demás, pues no tendría sentido colocar que mis habilidades son netamente tecnológicas, de programación, porque lo que va a identificar exactamente el empleador en ese sentido es que tal vez pues no hay una coherencia entre lo que yo he hecho y en lo que me desenvuelvo bien y la oferta laboral que hay vigente con esta compañía. ¿Listo? Vamos a otro punto y es la experiencia laboral. ¿Listo? Aquí muchos de ustedes o tienen una experiencia absolutamente vasta donde han estado o en una compañía muchísimo tiempo o en muchas compañías desempeñando diferentes cargos, ¿cierto? Entonces es muy importante que coloquemos en esa experiencia laboral nuestra trayectoria, por supuesto las funciones generales, ¿cierto? A veces desglosamos en un detalle absoluto pues nuestra experiencia y resulta que cuando vamos a mirar una experiencia laboral está casi que de una hoja completa, ¿listo? Entonces yo coloco mi cargo, ¿cierto? Que aquí lo ven, del tiempo al tiempo en el que yo estuve o estoy trabajando, ¿listo? ¿Dónde queda esa compañía? Y por supuesto las funciones específicas, ¿listo? O las funciones generales, mejor dicho, no entremos mucho en detalle y vuelve y juega, que esas funciones también demuestren que al cargo al cual estamos aspirando, pues son funciones o son actividades que yo he realizado en esas experiencias previas, ¿cierto? Si tengo 15 experiencias laborales, pero distan absolutamente de lo que yo estoy aplicando, tal vez no conviene colocar esas 15 experiencias laborales, pero tal vez sí conviene seleccionar de esas 15 experiencias cuáles de alguna manera se asemejan un poco más con lo que estamos demandando. ¿Listo? En toda la parte de educación pasa igual. Hemos estado muy acostumbrados a que tenemos certificados, diplomas y demás. Vamos a colocar ahí si tenemos pregrado, el pregrado, si tenemos una tecnología, nuestra tecnología, si tenemos una técnica, nuestra técnica, o si tenemos finalmente el bachillerato, porque muchos de nuestros estudiantes son muy jóvenes y simplemente dirán, ok, yo soy bachiller académico, no tengo tanta experiencia, pero pues esa falta de experiencia, pues la cubro realmente con unas ganas y una voluntad absoluta de poder acceder a esas alternativas laborales que ofrecen los diferentes empleadores. ¿Listo? Un penúltimo componente y es, bueno, ¿qué lenguajes tengo? ¿Qué nivel de idioma tengo? ¿Listo? Si tengo inglés, por supuesto, ¿qué nivel de inglés tengo? Y muy importante y a veces lo subestimamos. En muchas ciudades de estos países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Malta, Francia, Inglaterra, Alemania, Dubái, requieren personas que hablen muy bien español, ¿cierto? Recordemos que si bien el inglés es el idioma universal y el mandarín, por supuesto, ya dentro del número de personas que lo hablan o la parte de población, pues ya es el segundo, el español sigue siendo un lenguaje absolutamente universal, que creo que ya es el tercer idioma más hablado. Y eso permitiría que ustedes tengan la posibilidad de que ya una persona teniendo un buen nivel de español, pues puede incluso encontrar oportunidades laborales atendiendo segmentos de mercado de muchas empresas que atiendan mercados o europeos o latinoamericanos y que se nos facilite poder, por supuesto, trabajar para estas compañías. Entonces, por supuesto, ténganlo en consideración y pónganlo en su hoja de vida como su lenguaje nativo. ¿Listo? Y coloquemos aquellas certificaciones que nos sirvan para el trabajo que estamos requiriendo, ¿cierto? Entonces, si voy o si estoy pidiendo o si estoy aspirando a un cargo laboral en un bar, en una cafetería, en un restaurante, y allí voy a
manipular alimentos, voy a manipular bebidas alcohólicas, pues desde ya yo menciono en mi hoja de vida que tengo una certificación en manipulación de alimentos, manipulación de bebidas, y que desde ya el empleador vea que hay un paso adelante para poder avanzar en ese proceso de contratación. ¿Listo? Ok. Yo miro algo rápidamente. A ver, voy a contestar aquí unas preguntas. Denme un segundo. Ok. Perfecto. Una pregunta, en mi caso que la visa es solo para estudiar es en Canadá. Sí, recordemos, Brian, que para Canadá solamente podemos trabajar sí, solo si estamos estudiando programas de educación superior. Eso incluye diplomas en colleges privados o públicos o cualquier alternativa en un college público o una universidad. Si estudio idiomas en Canadá, en una institución como AILA, ¿qué se supone que es educación superior? ¿Puedo trabajar? Jenny, gracias por tu pregunta. Idiomas, tú puedes estudiar en Canadá, pero no tienes la posibilidad de trabajar legalmente. ¿Listo? ¿Cuándo vas a poder trabajar legalmente, Jenny? Cuando estés cursando un programa, o puede ser dentro de la misma institución que es ILAC, donde tiene alternativas como diplomas en Customer Service, diplomas en ventas y mercadeo, diplomas en administración de negocios, diplomas en International Business y demás. ¿Listo? O con colleges y universidades en cualquiera de las provincias. María, para estudiar idiomas en la Florida existe oportunidad laboral. No, en Estados Unidos no existe la posibilidad de trabajar mientras estudias idiomas. Tal vez existiría la posibilidad de trabajar mientras cursas programas de educación superior, pero siempre están muy enfocados en que esas oportunidades laborales se den sobre todo on campus, es decir, en aquellas personas que puedan trabajar dentro de las mismas universidades. Efraín, ¿esta alternativa por medio de trabajo sirve para migrar a Canadá? Efraín, esa es una buena pregunta. Ahorita les voy a compartir un link en el chat donde ustedes puedan ver cuáles son las categorías laborales que Canadá especifica, ¿cierto? Entonces, esto que estamos hablando hoy desde el componente laboral es para aquellas personas que inicialmente llegan y por supuesto necesitamos encontrar trabajo para apalancar nuestro proyecto. Pero para aquellas personas que después de cursar un programa académico de educación superior van, por supuesto, a avanzar en alternativas laborales de mayor perfil, hay unas categorías que maneja la embajada canadiense y que en la medida en que yo tome una de esas, por supuesto, voy a estar dentro de esas probabilidades y esas clasificaciones que la embajada canadiense me permita migrar. Ahorita les comparto el link y de hecho les comparto pantalla para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Catherine, aquí te compartí un ejemplo de hoja de vida y ahorita te la comparto por WhatsApp para que ustedes lo tengan todo. Gustavo, ¿la hoja de vida debe ser netamente formal o se puede realizar una hoja de vida dinámica utilizando la información necesaria? La hoja de vida generalmente para este tipo de trabajos, inicialmente, Gustavo, es una hoja de vida formal. ¿Listo? Hay muchos ejemplos. Yo traje un ejemplo chiquitico. Hay varios. El diseño no importa tanto. Lo que sí importa es la sencillez y la facilidad en la lectura en el momento en el que el empleador, por supuesto, lo tenga a su disposición. Sebastián, perfecto. Gracias por tu pregunta. He hablado mucho de muchos destinos. Sé que me va a costar, por supuesto, hablar de todos. Aplica, por supuesto, para Irlanda, ¿cierto? Irlanda es un destino increíble donde en su gran mayoría los estudiantes internacionales encuentran ofertas laborales en toda la parte de hotelería y turismo, bares, restaurantes, pubs, donde culturalmente, por supuesto, Irlanda tiene un componente muy fuerte en ese sentido. Y, por supuesto, que lo que he mencionado aplica también para Irlanda. Mil gracias, Sebastián, por tu pregunta. Viviana, ¿se pone diploma del estudio más alto que tengamos en la educación? Así es, Viviana, así es, perfecto. Aura, la CV está con una traducción oficial, no necesariamente debe estar en una traducción oficial, simplemente debe estar bien construida desde, por supuesto, el nivel de inglés o el país donde estemos, por supuesto, y que sea el idioma oficial. No existe la obligatoriedad de que sea en una traducción oficial. ¿Listo? Viviana, ¿qué tan factible sería dar clases de francés? Tengo un DALF, voy para Australia, ¿habrá lugares donde pueda trabajar en esto? Vivi, yo estoy convencido que sí.
Estoy convencido que sí, porque de hecho muchas personas que están en Australia están en búsqueda de potencializar ese segundo idioma y muchos de ellos de hecho buscan destinos alternos para poder aprender ese segundo idioma. Obviamente Francia es el más privilegiado, pero si tú tienes ya esa certificación, estoy convencido que podrás encontrar posibilidades y esto podría estar contemplado en estos proyectos de emprendimiento un poco que estábamos hablando al principio. ¿Listo? Voy a parar acá un segundito y voy a responder más preguntas enseguida. ¿Listo? Brian y los que vienen, ya voy a seguir. ¿Por qué? Porque pues vamos a hablar un poquito de la cover letter. ¿Listo? ¿Qué es la cover letter? Es una carta de presentación. ¿Listo? Entonces, si bien decíamos que una hoja de vida debe ser de una página donde yo exponga claramente mis competencias, mis habilidades, mi experiencia, mi perfil, pues una carta de presentación le da la oportunidad a un empleador de conocer exactamente qué o qué profesional eres y por qué estás tan interesado en aplicar a esa oferta laboral. Entonces quiero mostrarles rápidamente un video de cómo se construye una cover letter. Denme un segundo, por favor. Para compartirles esto. Está en inglés. Aquí vamos practicando un poquito nuestro inglés. This is my resume, and here's its best friend, the one-page cover letter, aka its wingman. Together they work wonders, because what the cover letter does is set up the resume by highlighting what makes you a great fit for the job. It shows your personality with 3 concise paragraphs that should be readable in around 10 seconds or less. So, how do you write a cover letter? Let me walk you through one. Literally. Let's say you're applying for an engineer job. Don't forget your header. Date, name, address, contact info, all that jazz. Kick it off with a greeting to address the hiring manager. If you can, find out their name. If you can't, stick with this. The attention getter. The opening paragraph. Introduce yourself and enthusiastically tell the employer why you're applying for the job. Include why you're excited and how the job lines up with your career goals. Avoid sounding formulaic by adding keywords from the job posting. The middle paragraph. Dig into your most relevant experience and talk about the specific qualifications and skills that make you the perfect candidate. Oh, and feel free to pause and read when you need to. I've only got so long. Where was I? Right. Make connections between your previous accomplishments. Employers will likely have read your resume already, so avoid repeating the bullet points. Instead, deeply illustrate those highlights. To close the curtain, thank the employer. You can also make any clarifications, for example, any major gaps in employment history. Then, provide a complimentary close and signature that's friendly yet formal, followed by your name. Well, I think that's everything. Remember that the smallest moves are sometimes the smartest. Bueno, con esto estoy convencido que entendieron, porque ustedes ya en su gran mayoría, uno, o van a estudiar inglés y se están preparando, o dos, muchos de ustedes van a cursar programas de educación superior y ya tienen un nivel de inglés intermedio hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta cover letter? Vamos a ver que finalmente son 3, 4 párrafos donde, por supuesto, yo me presento, ¿listo? Expreso, por supuesto, mi entusiasmo y las ganas o la intención, por supuesto, que tengo de aplicar a esta oportunidad. Expreso con claridad qué es lo que he hecho históricamente y que me hace, por supuesto, el aspirante indicado para este empleo que está, por supuesto, ofreciendo el empleador. Y, por supuesto, en una etapa final describo cuáles son esas habilidades, cuáles son esas competencias y me despido, por supuesto, agradeciendo. Eso permitirá que el empleador me identifique, sepa quién soy, sepa qué he hecho, sepa por qué estoy pretendiendo ocupar esa plaza y que junto con mi CV o con mi hoja de vida, pues se haga una idea e incremente las probabilidades de llamarme a una entrevista. Eso es finalmente lo que busca una cover letter, ¿listo? Cuando uno tiene la posibilidad de ya avanzar hacia un paso de que lo llamen a una entrevista, pues ya hay un terreno abonado. Piensen un poco en cuántas personas se
aplican a una entrevista o aplican a un determinado trabajo y ni siquiera son llamados a la entrevista, ¿cierto? Una cover letter lo que pretende y lo que busca es que esas probabilidades de que seamos tenidos en cuenta y que nos llamen a una entrevista, por supuesto, se incrementen muchísimo más. ¿Listo? Ok. Perdón por esta diapositiva, yo sé que hay mucho texto, pero a veces es difícil resumir un poco elementos que deben sí o sí contemplarse en una entrevista laboral. Porque si bien ya sabemos un poco construir nuestra hoja de vida, si ya sabemos también construir nuestra carta de presentación, pues hombre, lo que sigue es que ese empleador va a identificar en nosotros el profesional ideal para ocupar esa plaza. Y en ese orden de ideas, pues nos va a llamar a una entrevista. Entrevista que no se preocupen, no son entrevistas supremamente largas, lo que busca siempre el empleador en todos estos destinos, en Irlanda, en Francia, en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, en Inglaterra, es sencillamente entender si hay una coherencia absoluta entre lo que yo describí en el papel, que muchas veces aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica decimos, el papel puede con todo, y es cierto, pues lo que buscará el empleador es si lo que hizo que me llamaran a la entrevista lo va a encontrar también en la forma en la que yo expreso esas habilidades o esas competencias. ¿Listo? Entonces, punto número 1. En esas entrevistas, lo importante siempre es resaltar quién somos y decir siempre para qué somos buenos. Cómo podemos contribuir a la empresa y cómo podemos contribuir a la compañía dentro de esas habilidades y esas competencias que tenemos. Sí, es importante decir por qué queremos trabajar en esta empresa, que finalmente dentro de la conversación es muy probable que salga a relucir y que parte de la pregunta sea esa: ¿por qué nos llama la atención este trabajo? ¿Y qué estaríamos dispuestos o qué interés tendríamos también en aprender? Recordemos que muchos de esos trabajos, los empleadores saben que nosotros no tenemos mucha experiencia. Ellos saben que nosotros tenemos una visa de estudio y que por supuesto vamos a trabajar medio tiempo. Entonces, para ellos lo más importante no es que tengamos la experiencia más impresionante y que deslumbremos desde los 15, 20, 30, 50 años de experiencia laboral. Lo más importante para ellos es la actitud, la proactividad y lo que les demostremos en esa entrevista que estamos interesados en aprender y en capitalizar la industria en la cual estemos pidiendo ese trabajo. ¿Listo? Muy importante hablar con claridad y ser elocuente, ¿cierto? Entonces aquí dirán, pero Sebas, ¿cómo así? Si mi inglés no es tan bueno. Vayamos preparando, ¿cierto? Y no tenemos que tener el vocabulario más grande, no tenemos que ser expertos en tener ya una certificación C1 o C2, pero sí es muy importante ser claro, ¿cierto? Ningún empleador nos va a pedir que describamos todos nuestros 15, 20, 35 años de vida. No, nos van a hacer preguntas muy específicas y en ese orden de ideas es muy importante que seamos claros en nuestras respuestas. Entonces, nunca un empleador nos va a presionar, nos va a acelerar para poder dar la respuesta. Entonces, es importante tomarnos el tiempo antes de contestar las preguntas y que quien dirija la entrevista sea el entrevistador o sea finalmente el empleador. No que nosotros de pronto saquemos a relucir un poco esa habilidad de colombianos, de peruanos, de ecuatorianos. No, saquemos por supuesto la prudencia y que ellos sean quienes nos preguntan y nosotros respondemos lo que nos están preguntando, pero con suficiente claridad. ¿Listo? En ningún momento, si ustedes no entienden una pregunta, le pueden pedir sin ningún problema que repita la pregunta. Ellos saben también que nosotros, al ser estudiantes internacionales y al estar, por supuesto, buscando con esta experiencia en otro destino, cualquiera que sea, vamos a afilar la competencia del inglés. Entonces, no van a poner ellos ningún problema ni ninguna dificultad en que nos identifiquen algunas falencias idiomáticas. Entonces, podemos perfectamente solicitarles que nos repitan la pregunta para de esa manera entender mejor y contestar con una mejor y mayor precisión. ¿Listo? Describe situaciones en las que mostraste proactividad en tus trabajos, ¿cierto? Miren que siempre hablamos mucho de proactividad, de ganas, de actitud. Esto el empleador internacional para estudiantes latinoamericanos internacionales es generalmente lo que más busca, ¿cierto? Precisamente por eso todos o la gran mayoría de los estudiantes latinoamericanos, y en general puedo hablar por los que acompañamos en viajes y viajes, consiguen
empleos muy rápido, porque habitualmente están acostumbrados a este nivel de exigencia y a una tasa de empleo en Latinoamérica donde la verdad es que es difícil. Y no solamente eso, sino que nos gusta trabajar, ¿cierto? Generalmente países europeos, países norteamericanos, son un poquito o tienen cierto desdén para algún tipo de trabajo. Nosotros en ese sentido, pues podremos desde la actitud y desde las ganas poder aprovechar una gran cantidad de plazas laborales que hay en estos destinos. Y muchos estudiantes me preguntaban, bueno, Sebas, pero ahorita ¿cómo está el trabajo en Canadá? ¿Cómo está el trabajo en Australia? ¿Cómo está el trabajo en Nueva Zelanda? Y hay que, por supuesto, tomarlo con pinzas. Pero sí hay algo absolutamente cierto. Y es que después de la pandemia, para un destino como Canadá, definitivamente la demanda laboral de personas que van de Latinoamérica ha incrementado muy fuertemente. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en países como Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Malta? Son países que están recién empezando todos sus planes de apertura. Malta ya abrió y abrió precisamente para buscar en el marco de su temporada alta en el verano, pues obviamente va a haber muchas plazas laborales para estudiantes internacionales. Irlanda ya está abriendo puertas, estamos aplicando a visas y seguramente llegarán entre enero, febrero, marzo del próximo año y podrán encontrar alternativas laborales súper buenas. Y ni se diga de Australia y Nueva Zelanda, que están en su proceso y su plan de apertura, y lo que están también buscando es que en el momento en el que abran sus fronteras, pues también permita y se dé la posibilidad de que los estudiantes, más allá de estudiar, pues también encuentren un sinnúmero de plazas laborales, como históricamente y tradicionalmente estos destinos lo han ofrecido y lo han obtenido los estudiantes. ¿Listo? Mencionar cualidades y conocimientos que indiquen que eres una persona capaz de realizar el empleo al cual te postulas. ¿Listo? Aquí, pues muchos estudiantes siempre me hablan, no, es que yo eso digo que lo hago y así no lo sepa hacer. Creo que aquí la recomendación que desde la compañía podemos darles es que no incurramos como un poquito en esas prácticas que nuestros países de Latinoamérica tienen, ¿cierto? No, yo no sé hacer eso, pero yo aplico y yo aprendo. ¿Listo? El aprendizaje es importante. ¿Listo? El aprendizaje o la disposición a aprender es importante, pero no tiene sentido tampoco yo ir a decir, no, es que yo sé hacer café y yo nunca he tocado una máquina de café, ¿cierto? Porque al final lo que va a pasar es que en ese primer día, cuando nos pongan a hacer un café, pues no vamos a tener ni idea, ¿cierto? Entonces, siempre un empleador valora la honestidad, la transparencia, pero le pone igualmente una importancia altísima a las ganas y a la actitud y a la proactividad que tengan nuestros estudiantes. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer muchas veces? Y aquí un empleador lo va a valorar enormemente. Cuando tengamos una experiencia laboral que se asemeja a lo cual estamos aplicando, traigan a colación una historia que le demuestre a ese empleador que ustedes ya se han desenvuelto perfectamente en ese ámbito, en esa industria, en esa área específica. ¿Listo? Y también, de manera muy importante, esto sobra mencionarlo, la verdad. Yo creo que en Colombia muchas veces, hablo de Colombia porque lo conozco un poquito más, pero creo que en Latinoamérica puede también llegarse a hablar así, y es que muchas veces llegamos a una entrevista laboral y desconocemos mucho de lo que hace la empresa, a qué se dedica. Si nos llaman a una entrevista, pues hombre, busquemos y tengamos la posibilidad de consultar un poco qué hace esa empresa, a qué se dedica, cómo puedo yo encajar perfectamente, qué tipo de experiencia o qué tipo de competencia encaja con lo que yo voy a hacer. Llegar siempre puntual, ¿listo? Eso es muy importante. En Latinoamérica somos muy impuntuales y generalmente empleadores en Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Malta, Francia, Inglaterra, Canadá, siempre muy juiciosos, determinan cuáles son los aspirantes que llegaron de manera puntual a una entrevista laboral. ¿Listo? Eso finalmente denota de nuestra parte un interés específico en ser contratados y va de la mano de esa proactividad y la actitud que demostremos en la entrevista. ¿Listo? Ok. Bueno, espérenme, yo voy a sacar un espaciecito para responder algunas preguntas. Sí, denme un segundo, por favor.
listo, aquí. Catherine, muchas gracias por tu pregunta. Dice, ¿ILAC tiene una bolsa de empleo o ayuda de alguna manera a encontrar trabajo? Por supuesto que sí, Catherine. No sé qué programa, cuál es el programa en el que tú vas con ILAC. Si es un programa de idiomas, pues por supuesto no te va a recomendar nada porque pues obviamente no tendrás la posibilidad, pero si vas con un diploma o con un certificado con ellos, pues desde el principio hay que hablar de algo y que me das pie para poder dar respuesta en este sentido. Muchos de los programas de ILAC College son diplomas y esos diplomas tienen una parte del programa que es COP, que significa Cooperation, que es el vínculo que hay entre una escuela o una institución académica y la empresa en Canadá, ¿cierto? En ese orden de ideas, una institución como ILAC tiene acuerdos increíbles con empresas gigantescas, CN Tower, Starbucks, empresas de tecnología, empresas de servicio, empresas de hotelería en zonas donde hay una alta presencia de estudiantes o de personas que están de turismo y que eso facilitaría muchísimo la demanda laboral. Entonces, con ILAC vas a tener la posibilidad de apoyarte muchísimo, no solamente con sus aliados, sino también dentro del mismo networking que hay en la institución, pues vas a encontrar posibilidades. Ahora, eso no es solamente con ILAC, sino que también aplica para Greystone College, para muchas instituciones que finalmente están en estos destinos donde podremos, por supuesto, trabajar. Daniel, ¿se puede trabajar sin complicaciones con un año de visado y mi curso de 32 semanas en Dubái? La demanda de empleo, ¿qué tal es? Daniel, súper tu pregunta, qué bueno. Dubái es un país en este momento Emiratos Árabes es un país con las puertas abiertas, pero Dubái como ciudad, pues es absolutamente increíble. Todo está generalmente orientado al área de hotelería y turismo, ¿cierto? Y la demanda laboral es muy, muy fuerte. Tenemos ya muchos estudiantes en el destino que han encontrado posibilidades en hoteles, restaurantes, casinos, ¿cierto? Todo muy orientado a la parte de hotelería, turismo, diversión, entretenimiento y demás. ¿Qué es importante? Como te lo decía ahorita, como se los decía ahorita, que en Dubái, pues ustedes deben considerar que para ocupar unas plazas tal vez de mejor remuneración, pues sí nos van a pedir un nivel de inglés intermedio hacia arriba. ¿Listo? Y que algo que no dijimos en la etapa inicial es, bueno, ¿y cuántas horas puedo trabajar en Dubái? Tal vez Dubái es una de las pocas ciudades donde el destino no nos dice tienes que trabajar solamente 20 horas a la semana. No, tú puedes trabajar, de hecho, más tiempo. No hay ninguna obligatoriedad de que trabajes netamente 20 horas. ¿Qué sí es importante y una recomendación importante de nuestra compañía? Pues hombre, que si estás estudiando y si tu interés inicial es fortalecer ese segundo idioma, pues inicialmente le prestes mucha importancia a ese segundo idioma, a ese nivel de inglés, para que en la medida en que lo adquieras, puedas también encontrar posibilidades laborales a un alto nivel y mejor remunerados. Sigo bajando, denme un segundo, por favor. María El Pilar, ¿existen posibilidades de encontrar trabajo siendo estudiante de idiomas con una edad mayor de 40 años o es más fácil si se hacen estudios superiores? María del Pilar, excúsame que no me dijiste el destino para el cual vas, pero sí te puedo decir desde ya que la edad de 40 años, pues estamos contemporáneos casi, o sea que no hay ningún problema. La verdad es que hay oportunidades laborales para la gran mayoría de estudiantes. Lo importante es identificar si el destino para el cual te diriges es un destino que te permite trabajar legalmente mientras estudias idiomas. Reitero, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Irlanda, Francia, Dubái, y ya, creo que si se me olvida uno, excúsenme, pero creo que ahí. Claro que sí, Carito, te mando la hoja de vida, por supuesto. Arnold dice, Arnold, hombre, un gustazo y un abrazo gigante para vos. Se puede trabajar sin ningún problema en un bar o restaurante, sin ningún problema. De hecho, muchos estudiantes lo encuentran allí. Catherine, qué buena pregunta esta. Tal vez no es el tema, pero pues me da pie para responderla. Que si tenemos conocimiento de apertura de fronteras a Australia o Nueva Zelanda. Desde ya para todos ustedes que están pensando en ese destino, pues hay unas muy buenas noticias. Y es que el gobierno australiano notificó formalmente y de manera oficial que ya están haciendo pilotos con varios estados
entendiendo, por supuesto, que hay un avance muy importante en el proceso de vacunación e inmunización, ¿cierto? Esperando que a final de este año ya el 80% de la población en Australia esté vacunada y que en el primer trimestre del 2022 lleguen los primeros estudiantes internacionales inicialmente enfocados en programas de educación superior y que ya aproximadamente entre junio y julio se dé paso para estudiantes que estén orientados a alternativas de idiomas o escuelas como tal para perfeccionar su segundo idioma. Karen, mi experiencia está enfocada en mi profesión, la puedo poner en mi hoja de vida, aun si pienso aplicar a un trabajo, por ejemplo, de mesera. Por supuesto que sí, la puedes poner. Lo importante, Karen, no es que pongas muchísima experiencia, porque al final lo que va a determinar ese empleador es que la experiencia que estás colocando no encaja con lo que estás solicitando. Entonces, más importante es, si no tenemos experiencia en la parte de hotelería, de servicio y demás, es hacerle muchísima más fuerza a esas competencias y a esas ganas con las cuales, por supuesto, pretendemos ocupar esa plaza laboral. ¿Qué tal el trabajo como productor musical o como músico general en Australia? Daniel, qué pregunta un poquito compleja, un poquito específica. Te cuento que hay ciudades donde hay, desde la parte artística, más demanda laboral que en otras. Por ejemplo, Melbourne es una ciudad donde el arte es absolutamente demandado y ahí vas a encontrar unas alternativas bien chéveres desde la parte de música, arte, producción y demás. Isabela, ¿se debe aplicar a la vacante una vez esté en el país o se puede enviar la hoja de vida por bolsa de empleo antes de viajar? Isa, qué buena pregunta. Pues la gran respuesta a esta pregunta es, pues hombre, yo puedo ir aplicando desde ya, pero en la medida que también pueda identificar que mi viaje está mucho más cercano, ¿cierto? Si yo tengo planeado mi viaje para viajar en diciembre del 2022, pues no tendría sentido que en este momento esté aplicando a una oferta laboral, porque se supone que si hay una vacante, pues es porque tal vez ya están demandando a esa persona o ese profesional. Pero sí puedo ir desde ya y enseguida les voy a dar un slide con todas las bolsas de empleo. Sí puedo ir identificando desde ya cuáles son esas profesiones, cuáles son esas competencias más requeridas en todos los destinos y en la medida en que me vaya acercando a mi fecha de viaje, puedo ir aplicando desde ya sin ningún problema. Alejandra, si aquí en Colombia soy profe de inglés, ¿podría encontrar trabajo similar en Canadá? Aleja, la respuesta es sí, pero pues obviamente tendríamos que poner en consideración algo, pues no sé para cuál ciudad te diriges, obviamente partimos del hecho de que todas las provincias federales como Ontario, como Columbia Británica, como Saskatchewan, como Alberta, como Manitoba, pues son provincias donde predomina, por supuesto, el inglés. Entonces, finalmente, ¿qué tipo de alternativas puedes encontrar para poder desempeñarte, digamos que informalmente en estas clases? Podrías, por supuesto, de manera privada darle clases a los mismos estudiantes de Asia o de Europa que estén en Canadá y que, por supuesto, demanden personas que, por supuesto, ya tengan la habilidad de desempeñarse en ese segundo idioma. Erika, ¿se puede trabajar como delivery siendo estudiante de lenguas? La respuesta es sí, pero en Juan Manuel, destinos donde se permite trabajar legalmente, ¿cierto? Muchos de ustedes me dirán, ay, pero es que yo voy a Estados Unidos y yo voy a Canadá y entonces tengo conocidos y allá tengo forma de trabajar. Eso es una realidad. Yo sé que los estudiantes que van a destinos donde estudian inglés o estudian un idioma y no pueden trabajar, tal vez lo hacen, ¿cierto? Obviamente, de nuestra parte y como una agencia de más de 38 años, pues nuestra recomendación siempre será sí, solo sí trabajar donde el gobierno no lo permita. ¿Listo? Fabio, ¿qué ofertas laborales son más factibles para una persona que llega a Canadá? En enero lo pregunto debido al invierno. Súper buena pregunta, Fabio. Muchas veces tenemos en Latinoamérica un tabú y es que llegamos a Canadá en un momento en el cual si hay nieve, todo está cerrado, no hay operaciones y demás. Y la realidad es que en un país como Canadá, aún así, habiendo un invierno fuerte en algunas de las ciudades, las operaciones siguen con absoluta tranquilidad, ¿cierto? ¿Qué va a disminuir un poco?
pues aquellas actividades que son más de carácter social y que están más enmarcados dentro de las temporadas altas de verano. Pero así como se generan muchas actividades de verano para estudiantes internacionales, cuando hay invierno también se abren muchas posibilidades para aquellos estudiantes que llegan en invierno y que muchos turistas llegan también a ser parte de esa temporada que es increíble en Canadá. A ver, ¿qué más preguntas hay? Isabela, ahí la ayuda a encontrar trabajo a medio tiempo mientras estudia. Las instituciones y viajes desde hoy, lo que estamos haciendo hoy, pues permiten ser un apoyo importante. Nadie, Isa, y para todos, les va a encontrar el trabajo, porque podemos darles todos los tips y podemos darles todas las recomendaciones, pero lo único que no podemos hacer es ir a una entrevista laboral por ustedes, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, les vamos a dar todos los tips, incluyendo ILAC, te va a dar muchos tips, tiene talleres incluso, pero, pues, por supuesto, la consecución laboral está muy orientada al desempeño que tenemos en cada una de esas entrevistas. Malta, al ser un país pequeño, se puede conseguir un trabajo u oficio. Joana, súper buena pregunta. Claro que sí, Malta es un país pequeño, pero demasiado dinámico. Entendiendo, por supuesto, que desde mayo hasta septiembre, y no digo que es que ahí solamente sea el trabajo, pero desde mayo a septiembre, al ser una estación muy fuerte, pues al extenderse un poco más el verano, llegan cruceros de toda parte del mundo y eso permite que la demanda laboral en temas de hotelería y turismo sea absolutamente alta, entonces vas a encontrar posibilidades. Ahorita te comparto las bolsas de empleo para que desde ya las tengas. Perfecto, listo. Entonces voy a avanzar aquí en esta parte para concluir y ya les termino de responder algunas preguntas adicionales. Estas son algunas preguntas que podría hacer el empleador, ¿cierto? Están en inglés, por supuesto. Créanme, la intención desde ya de Viajes y Viajes es que nos apropiemos un poco más de ese segundo idioma. Entonces, nos van a preguntar que les contemos un poco más acerca de nosotros mismos. Nos van a preguntar por qué estamos aplicando a este empleo en particular. Nos van a preguntar qué nos hace el aspirante ideal para este cargo o posición. Nos van a preguntar qué nos gusta de esta compañía o de este trabajo en particular. Nos van a preguntar qué hemos hecho históricamente que esté orientado con ese empleo al cual estamos aplicando. Nos van a preguntar una pregunta que es de cajón en todas las entrevistas, pero cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. También nos pueden preguntar qué tenemos por ofrecerle a esta compañía. Nos pueden preguntar también qué sabemos acerca de la compañía y por eso es muy importante investigar con anticipación a qué se dedica y qué podemos ofrecerles. Y por supuesto, también nos pueden preguntar por qué decidimos estudiar o en Australia o en Canadá o en Dubái o en Malta o en Irlanda o en todos los países. Aquí simplemente coloqué 4, porque eso le va a dar al empleador la posibilidad de entender por qué escogieron ese destino y que finalmente a través de ese empleo puedan finalmente desarrollar esas competencias que ustedes están buscando para que las integren con todo el componente académico de sus programas como tal. ¿Listo? Estos son algunos, y los tenía aquí pendientes porque para una de las preguntas que me hacían y es si puedo ir aplicando desde ya, van a poder identificar cuáles son esos principales empleadores o bolsas de empleo a las cuales ustedes pueden aplicar. Entonces aquí hablo de Australia y Nueva Zelanda, muchos de ellos tienen bolsas de empleo similares. Miren que para Australia son un montón: Adecco, Career One, Seek, Gumtree, GradLink, Atsuna, Hayes, Drake, Staffing, la verdad, un montón. Ahora, muchos de ustedes dirán, vengan, yo ya tengo un buen nivel de inglés, tal vez voy para un programa vocacional o tal vez voy para una maestría y creo tal vez que tras ya tener un buen nivel de inglés y tener una buena trayectoria profesional, puedo encontrar alternativas un poco más altas desde el punto de vista laboral y profesional. Entonces aquí van a encontrar 6 alternativas, que es CITI Recruitment, Michael Page, Vantage, Lunch, Time, que son bolsas de empleo que reclutan estudiantes internacionales o personas que no son propiamente de Australia y donde van a encontrar oportunidades laborales que ya son de un perfil o de un nivel tal vez un poco más alto
para estudiantes que tengan ese perfil. ¿Listo? ¿Qué es importante siempre? Que los días miércoles y sábados van a encontrar, para el caso de Australia y Nueva Zelanda, un mayor número de ofertas laborales porque son los días en los cuales la gran mayoría de empresas publican sus necesidades a nivel de reclutamiento y selección de personal. ¿Listo? Esto es en Canadá. Vamos a poder utilizar LinkedIn, Workopolis, jobsincanada.com, Indeed, Canada Jobs, Simply Heart, Jobbook. Son simples ejemplos de bolsas de empleo que contratan mano de obra, no solamente mano de obra calificada, sino también mano de obra no calificada, entendiendo que está abierta para estudiantes internacionales y que seguramente podremos avanzar hacia esas oportunidades que están buscando empleadores un poco más en temas de hotelería, turismo y bueno, en todas las actividades que vimos en la diapositiva inicial. Esto para Canadá. Ahora, Malta. Podemos encontrar CEEK, jobsinmalta.com, CareersJet, Keep Me Posted, Malta Jobs. Son bolsas de empleo que desde ya nos permiten identificar cuáles son las demandas más importantes y desde ya poder contemplar un acercamiento con ese empleador para ver, hombre, qué posibilidades hay que yo pueda aplicar desde ya, entendiendo que mi fecha de llegada pues pueda ser un poco más cercana a esa demanda laboral que tiene el empleador. ¿Listo? En Dubái, por supuesto, está LinkedIn, que es muy fuerte, Actavoot, Monster, Dubisley, Gulf Talent y Bay.com. ¿Listo? Que también son bolsas de empleo muy, muy fuertes. Yo tenía la responsabilidad de traer las principales. Sé que algunos de ustedes van para Irlanda, sé que algunos de ustedes irán para Francia, sé que algunos de ustedes están orientados para Inglaterra o Alemania. Créanme que en una presentación, en la presentación que les vamos a mandar, incluiré esos destinos. ¿Listo? Pero desde ya, pues, orientamos la presentación sobre todo aquellos países donde se puede trabajar estudiando idiomas, o Canadá, que es sencillamente uno de los destinos más fuertes en este momento y que muchos estudiantes se están orientando a estudiar un diploma o un certificado donde pueden incrementar su perfil profesional y, por supuesto, a través de estos programas pueden trabajar 20 horas a la semana. ¿Listo? Bueno, voy a resolver más preguntas. Didier, para Francia hay bolsas de empleo, por supuesto, te las envío en la presentación cuando mandemos el PDF y ahí las vas a ver con absoluta claridad. Carolina, claro, te comparto el modelo de CV, por supuesto que sí. ¿Sabes si las fronteras de Irlanda del Sur ya están abiertas para colombianos? Denme un segundito, es que no veo el nombre de quien me está formulando la pregunta. Daniela, creo que es Daniela. Las fronteras para Irlanda, sí, ya estamos procesando visas. Afortunadamente para Colombia, si no lo saben, pues ya tenemos consulado en Colombia y eso permite que desde ya podamos aplicar, que pueda procesarse la visa y que puedas llegar, por supuesto, en enero, febrero, marzo ya, entendiendo, por supuesto, los tiempos de respuesta de la embajada. Ok, ¿es posible trabajar como agente de ventas aprendiendo bien el idioma en Dubái? Margelis, por supuesto que sí, lo puedes hacer perfectamente. De hecho, es una de las áreas más demandadas en el destino. Angie Mosquera, ay, qué bueno saludarte. Saludos a Rubelia también. Claro que puedes hacerlo. En Canadá, por supuesto, lo puedes hacer en los programas orientados a salud sin ningún problema. Viviana, ¿qué tan cierto es que en época de verano en Dubái cierra y conseguir trabajo es difícil? ¿Cuál es la mejor época para viajar a Dubái? Viviana, hay mucha información, tal vez sobreinformación, entonces desde ya quiero darte una claridad absoluta y es que en época de verano, pues Dubái es verano casi que todo el año, entonces las temperaturas siempre van a ser altas. Obviamente es una ciudad adaptada para ese nivel de clima, entonces las oportunidades laborales nunca paran, entonces no te preocupes por eso. Ana Itapachón, un abrazo grande para ti. ¿Cuáles serían las bases de datos de empleo sugeridas en Vancouver? Te las mando ahorita, tenemos varias, ahorita te las mando. ¿Será que podemos poner por aquí los emails? Es que
última vez dijeron que enviarían la presentación y no la enviaron. Claro que sí, Viviana, excúsame, de pronto sí las enviamos, de pronto fue mi error y no la anexé a tu correo electrónico. Por supuesto que sí, ponme tu correo electrónico y las enviamos. Sin embargo, desde el equipo de visados y procesos de la compañía, pues vamos a estar enviando absolutamente toda la información. ¿Listo? Ok, bueno, hay muchas más preguntas, un poquito más específicas. Yo la verdad es que quisiera que esas preguntas mucho más específicas tuviésemos el espacio de revisarlas ya de manera un poco más personalizada. Pero de mi parte, la verdad es que absolutamente feliz, contento de tenerlos por aquí el día de hoy, de construir estos talleres juntos. Recuerden que la experiencia con Viajes y Viajes, más allá de seleccionar una institución o un país, es todo lo que ofrecemos en torno a este tipo de cosas. Este acompañamiento a nosotros nos permite que ustedes se sientan mucho más tranquilos, confiados y seguros en el momento en el que lleguen a tocar puertas a cualquier empleador en el destino. ¿Listo? Entonces, agradecerles muchísimo el espacio del día de hoy, agradecerles realmente el tiempo, la disposición. Sé que no es una hora fácil, de hecho los lunes tampoco lo es, pero la verdad es que es fundamental que ustedes se acerquen muchísimo más a estos talleres, porque en la medida en que lleguen a estos destinos, pues van a tener insumos mucho más importantes para poder desenvolverse rápidamente en un mercado laboral. ¿Listo? Entonces, a todos, muchas gracias por estar conectados y nos veremos seguramente en una próxima presentación, que seguramente ya es de este lunes, pues de hoy, en 15, con un tema adicional para todos ustedes. ¿Listo? Porfa, estén pendientes de nuestras redes, del WhatsApp, de la página web, absolutamente todo, que ahí vamos a estar posteando absolutamente todo para que ustedes estén siempre conectados con la compañía. Un abrazo grande a todos, feliz noche y pues nada, nos vemos muy pronto. Chao, chao. Pueden dejarme sus correos electrónicos ahí en el chat y vamos a mandar la presentación.